Me llamo Luis Eduardo Solís González. Soy de México. Tengo 37 años. He sido camionero unos 10 años y la verdad, es algo que me encanta hacer. Cuando era pequeño, mi familia viajaba mucho, así que supongo que adquirí un cierto gusto por viajar, lo cual, por cierto, es lo que más me gusta de mi trabajo. Usualmente cuando viajo tengo un acompañante. Nunca sabes lo que puede pasar. Puedes estar muy cansado o incluso dormirte mientras conduces. A veces hago varios viajes con alguno, pero aún en contra de mi voluntad, la compañía para la cual trabajo casi siempre los cambia. Algunas veces ni siquiera son capaces de conseguir un acompañante, y por la premura, debo viajar solo. Esta vez, debido a las molestas e irritantes fallas en la logística, he tenido que viajar solo. A pesar de todo, considero mi trabajo algo muy agradable debido a su simplicidad. Alguien necesita transportar una mercancía, así que llaman a mi compañía. Yo recibo la mercancía en un punto y la entrego en otro. He viajado por muchas carreteras y he conocido muchos lugares. Para nadie es un secreto que amo mi trabajo. Sin embargo, a pesar de todo, puedo decir con total seguridad que no todo es color de rosas. Siempre hay algún cliente que se confunde y no envía la cantidad correcta o alguna clase de percance en el camino. Esta vez, solo deseaba que este fuera un viaje tranquilo. Pero ahora, puedo decir que en definitiva, mis plegarias no fueron escuchadas. Antes de partir, recibí una llamada de mi jefe. Básicamente me decía que la entrega debía hacerse en el menor tiempo posible. Y yo solo pensaba en la molestia que sería este viaje. Siempre hay algún problema cuando tenemos que atender a este cliente. Ese día, muy temprano en la mañana, llegué al punto donde tenía que recibir la mercancía. Me bajé de mi camión y mientras montaba la mercancía, disfruté de un delicioso café. Cuando terminamos, sin más demora, firmé los documentos necesarios, me subí al camión y comencé a conducir. El tráfico en la ciudad es horrible, pero eso se arregla una vez que, después de casi 2 horas, logras salir de la ciudad y ahí sí puedes pisar el acelerador sin preocuparte. Es algo liberador sentir el aire, sacar ligeramente el codo por la ventana y tomar el volante con una mano mientras te sientes como un rey. El GPS guiaba todo el camino, inclusive eso fue configurado mientras montaba la mercancía al camión, y yo solo estaba feliz de no tener que discutir la ruta con este molesto cliente. Pero lo que pasó en este viaje me hizo darme cuenta que nunca más le dejaré a los clientes el definir la ruta. En un hastío de curiosidad, miré la ruta del GPS y vi algo que me llamó la atención. El tiempo estimado era mucho menor al acostumbrado. Me preguntaba el porqué de esto. ¿Cómo es que el cliente había descubierto una ruta que reducía casi la mitad del tiempo? Comencé a atar cabos en mi mente, y yo solo rogaba que lo que acababa de pensar no fuera así, por lo que rápidamente miré a un punto específico del GPS. Mis sospechas eran correctas. No me había equivocado. La ruta era tan corta debido a que pasaba por un lugar que comúnmente se conoce como la nariz del diablo. He escuchado algunas historias de ese punto, algunas un poco difíciles de creer, y en lo personal no he creído en ninguna de estas. Sin embargo, a pesar de todo, no quería pasar por este punto por una razón muy específica. Tiene demasiadas curvas, inclusive hay algunos abismos, y es un poco difícil manejar vehículos grandes y pesados ahí. La razón por la que este punto tiene aquel nombre tan particular es porque si lo miras desde el cielo, aquella montaña donde está ubicada esta carretera tiene la forma de una nariz. Una vez le escuché a uno de mis compañeros decir que hace algún tiempo un camión entró ahí, pero nunca más salió. Como esta, recordé varias historias e incluso un reportaje en las noticias donde contaban cómo un camión perdió el control y cayó al abismo. Encontraron el cuerpo del acompañante, pero nunca el cuerpo del conductor.
No creo en las historias supersticiosas que hay acerca de ese lugar, pero definitivamente no quería conducir mi camión por ahí, por lo que de inmediato llamé a mi jefe. Le expliqué todo. Le dije que ese punto era un poco difícil, pero la vaga respuesta que recibí me molestó. Básicamente me dijo que el cliente ya había decidido la ruta y yo debía seguirla. Ya no había posibilidad de cambiar la ruta. Inclusive me culpó por esto. Y lo peor de todo es que tenía razón. Debí poner más atención. Así que colgué la llamada, no sin antes advertirle a mi jefe que iba a demorarme un poco más en pasar por este punto. La verdad, ni siquiera me importó si mi jefe tenía alguna opinión al respecto, por lo que ni siquiera escuché lo último que dijo. A este punto, mi humor se había arruinado por completo. Pero ¿qué más se le podía hacer? Ahora tendría que tener mucho cuidado cuando pasara por la nariz del diablo. Y así, aun siendo de mañana, seguí conduciendo mi camión con el ánimo por los suelos y pensando, si este cliente no pagara tan bien, le diría a mi jefe que no lo voy a atender más. El camino fue tranquilo. El día estaba soleado, pero parecía como si una nube negra estuviera posada sobre mi cabeza. La hora del almuerzo llegó y encontré un pequeño restaurante al lado de la carretera. Mi estómago rugía, por lo que hoy era de esos días en los que no podía saltarme el almuerzo. Así que me detuve en este restaurante y pedí la mayor cantidad de comida que me pudiera comer. Este restaurante era frecuentado por algunos camioneros que frecuentemente pasaban por aquí también, y decidí hablar con alguno para animarme un poco. Era un tipo bastante gracioso y divertido. Su nombre era Carlos. No fue para nada difícil congeniar con él. Así que después de escuchar sus graciosas historias sobre sus numerosos viajes, le conté la mía. Cuando mencioné el molesto lugar por el que tenía que pasar, la nariz del diablo, la agradable y graciosa sonrisa que dibujaba su rostro, desapareció por completo. Inclusive el restaurante, totalmente animado y rebosante de vida, se quedó en completo silencio. Carlos muy tajantemente me recomendó seriamente que no pasara por este lugar. Me dijo que cosas demasiado escalofriantes han pasado ahí. Y yo le dije claramente que no tenía opción, pero él me siguió insistiendo. Ni siquiera cuando le dejé en claro que no creía que esas historias fueran verdad, dejó de insistirme con el tema. En todo caso, yo ya casi terminaba mi comida, así que dejé que Carlos siguiera contando sus absurdas historias, mientras pensaba que después de salir del restaurante, esto ya no importaría. Mientras terminaba mi almuerzo, la mesera, una mujer un poco mayor, me trajo un pequeño pastel que pedí como postre, y me dijo que no debería creer que solo son historias de fantasía. Ella me explicó que ese lugar estaba lleno de almas rencorosas y en pena, lo que lo convertía en un lugar muy peligroso. Ante esto, simplemente solté una carcajada. Sinceramente creía que estaban bromeando para asustarme, pero inesperadamente seguían con el tema. Después de terminar de comer, salí del restaurante de regreso a mi camión. Me subí, lo encendí y seguí mi camino, mientras pensaba lo aburrido que me sentía por la actitud de todos en aquel restaurante. Con el estómago totalmente lleno, me sentía de nuevo de buen humor. Simplemente borré de mi mente todas las historias de fantasía que escuché y seguí disfrutando de mi viaje. Así el tiempo pasó y ya era de noche. Busqué en el GPS algún hotel para quedarme, pero para mi sorpresa, el hotel más cercano estaba aproximadamente 3 kilómetros después de la salida de la nariz del diablo. Esto debe ser una broma. Era el pensamiento que pasaba por mi mente. Ya eran casi las 10 p.m., y si no había contratiempos, iba a llegar a aquel hotel casi a medianoche. Resignado, simplemente seguí conduciendo, y poco tiempo después, ya estaba en la nariz del diablo. Debo decir que a pesar de todo, el lugar tenía un aire un poco escalofriante. Hacía frío, tenía abismos y zonas boscosas, y además de eso,
Había una espesa bruma que dificultaba la visibilidad. En el camino había curvas un poco pronunciadas. Algunas serían muy difíciles de tomar si hubiera un flujo constante de vehículos, pero sorprendentemente mi camión era el único vehículo en este camino. No le presté atención a esto y seguí. Solo quería salir de aquí lo antes posible. Y en medio de todo esto, por increíble que parezca, me invadieron las ganas de orinar. Había hecho un poco de calor durante el día, así que para mitigarlo había tomado mucha agua. Estaba en una zona con muchos árboles y no había nadie alrededor. Pensé que no habría ningún problema si simplemente me detenía 5 minutos para orinar. Tenía muchas ganas, así que detuve mi camión a la orilla de la carretera y me bajé. De inmediato, un gélido viento sopló y me pareció haber escuchado un pequeño susurro. Pero no le presté atención. Busqué un árbol que estuviera lo suficientemente escondido de la carretera y comencé a orinar. Una pequeña sensación de alivio me invadió. Cuando terminé, me dirigí de nuevo al camión, pero comencé a escuchar unos ruidos, algo así como gruñidos. Pensé que era algún animal, pero me comencé a sentir extraño. Me sentía observado, así que lentamente giré mi cabeza hacia atrás y entonces pude ver varios ojos amarillos observándome desde la profunda oscuridad del bosque. No pude evitar sentir escalofríos al ver esto. Quizás eran animales salvajes y yo estaba a punto de ser atacado, o al menos eso era lo que pensaba. Así que apuré mi paso. Lentamente sentía cómo estos ojos se acercaban cada vez más. Ahí fue cuando maldije mi estupidez. ¿Por qué demonios me adentré tanto en esta arbolada solo para orinar? El susto cada vez me invadía más y de pronto comencé a escuchar que varias voces comenzaron a decir algo al unísono. Solo decían una palabra, pero se entendía de una manera muy clara. ¡Camión! Repetían esa palabra una y otra vez, y cada vez se oían más cerca. ¿Qué estaba pasando? ¿Las historias sobre este lugar sí eran reales? ¿Y si son reales, lograré salir vivo de este lugar? Una cantidad absurda de pensamientos comenzaron a pasar por mi mente mientras el susto comenzaba a invadirme. Ya no me importaba nada, simplemente corrí hasta llegar al camión. Me subí y encendí el motor. Cuando el motor encendió, aceleré lo más rápido que pude para alejarme de ahí. Ya no me importaba pasar con cuidado las curvas, solo quería salir de ahí. No había avanzado mucho, y repentinamente, a lo lejos, vi una silueta en la mitad de la carretera. A la velocidad a la que iba, si esa persona se estrellaba con el camión, iba a morir de inmediato. Así que frené bruscamente, a tal punto que el remolque quedó en una posición que obstaculizaba toda la carretera, y por poco una de las llantas traseras cae al abismo. El camión se detuvo justo antes de golpear a la persona que estaba ahí, y cuando lo detallé bien, era un hombre. Solo estaba ahí parado, mirando al suelo. Desesperado comencé a gritar que se moviera, inclusive toqué el claxon, pero seguía ahí parado como si no me escuchara. Solo necesitaba que se moviera, así que con todo el temor del mundo, una vez más me bajé. Si no estaba dispuesto a moverse de ahí, iba a moverlo yo mismo. Me acerqué al hombre y toqué su hombro. Tenía un olor nauseabundo y putrefacto, y su hombro se sentía algo extraño. Con mi toque, el hombre lentamente volteó su rostro para mirarme, y pude ver algo que hizo que todo mi cuerpo se pusiera frío del miedo. Este hombre no tenía ojos. El lugar donde debían estar estos estaba lleno de gusanos. Cuando abrió su boca, de inmediato grité y solté al hombre. Su boca también estaba llena de gusanos. Sorprendentemente, todavía podía pronunciar palabras, y lo que dijo me llenó de terror. ¡Camión! Aterrorizado, intenté regresar y me tropecé. Allí en el suelo, escuché que el hombre empezó a arrastrar sus pies y me volteé para mirarlo.
Tenía la típica forma de caminar errática de un zombi, con lágrimas en los ojos. Comencé a gritarle que no se acercara, pero seguía caminando y repitiendo esa palabra. Como pude, me levanté y corrí hacia mi camión. Me subí y pisé el acelerador. Ya no me importaba nada, así que simplemente arrollé a este zombi y aceleré lo más rápido que pude. Tomaba las formas de una manera muy peligrosa, tanto así que el camión llegó a chocar más de una vez con las vallas de seguridad que impedían que los autos se fueran al abismo. Pero eso no me importaba. Cada vez más la desesperación y el miedo me invadían. No podía evitarlo. La misma palabra se escuchaba una y otra vez, y el eco del lugar hacía que se escuchara aún más. ¿Por qué decían camión todo el tiempo? ¿Quizás sus muertes se relacionaban con algún accidente con un camión? Bueno, eso no importa. Lo único que me importa en este momento es salir de aquí. He conducido todo el día y estoy cansado. Me repetía en mi mente esto una y otra vez. Repentinamente, escuché que algo golpeó la cabina, pero no le presté atención. Lo que sea que fuere, en estos momentos no me importaba. Pero unos segundos después, pude ver una mano huesuda en la ventana, y sin demora, aquella figura asomó su rostro. No sé cómo lo hizo, pero el hecho es que esta figura estaba montada en la parte exterior de mi camión, y de forma escalofriante, seguía repitiendo esa maldita palabra. Encontré asqueroso el hecho de que tuviera gusanos en todo su cuerpo, y algunas partes ya no tenían piel. Era solo carne podrida colgando a duras penas de sus huesos. Sentía mi corazón latir muy rápido, como si estuviera a punto de salirse de mi pecho. El desespero me hizo actuar, así que tomé el extintor que tenía al alcance y golpeé el asqueroso rostro de esa figura hasta que logré que se cayera del camión. Después de eso, seguí conduciendo lo más rápido que pude, y por fin estaba llegando a la última curva. A lo lejos, pude ver algo acercándose, pero estaba demasiado asustado como para fijarme. Lo que sea que se estuviera acercando, iba a arrollarlo y a salir de aquí. Cuando se acercó lo suficiente, pude identificar que era una extraña figura. Era una mujer vestida de blanco, y al menos a la distancia, parecía que seguía con vida, ya que no se veían rasgos de putrefacción en su cuerpo. Sin embargo, debido al estado de shock que tenía, era muy difícil detener el camión en este momento, y pisar el freno iba a hacer que me saliera de la carretera. En ese momento entré en una crisis. Era arrollar a una persona o dejar que mi camión cayera al abismo. Espero que los que estén oyendo esto no me juzguen por haber tomado la decisión más egoísta. Iba demasiado rápido, no había nada que hacer. Así que simplemente cerré mis ojos y le pasé el camión por encima. Mi camión comenzó a sacudirse como si estuviera pasando por un camino lleno de vallas. Ya estaba hecho. No había nada que hacer. Estaba en un estado de shock. No iba a detener mi camión en este momento. Pero lo que sí hice fue mirar al retrovisor. Y lo que vi me dejó espantado. Aquella mujer seguía parada en la mitad de la carretera, y su mirada fría y penetrante estaba puesta sobre mis ojos. No lo podía creer. Así que era un fantasma. Pero entonces, ¿qué demonios fue lo que arrollé? No lo entendí, y hasta el día de hoy sigo sin entenderlo. Afortunadamente, ese fue el último obstáculo que tuve que atravesar para salir de la nariz del diablo. No pasó mucho tiempo y llegué al hotel, pero estaba tan asustado que casi no pude dormir, y dentro de lo poco que llegué a dormir, soñé con las extrañas y asquerosas criaturas que vi en la nariz del diablo, y sobre todo, soñé con aquella mujer con ojos penetrantes que parecía que miraran directo a mi alma. Pasó mucho tiempo para poder recuperarme de aquella tragedia, pero debo decirles que después de un tiempo volví a mi trabajo como camionero. Esta vez me tomaba muy en serio cada historia que me contaban sobre camioneros en la carretera. Y después de ese día, sin importar qué tanto dinero me ofreciera un cliente, la nariz del diablo es un lugar por el que jamás en mi vida volveré a pasar de nuevo.
Si les gusta la emoción, el misterio y el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden suscribirse y activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y emocionantes. Nos vemos en la próxima. Gracias por vernos.